El retrato de Dorian Gray. Prefagio. El artista es el creador de las cosas bellas. Su fin es revelar el arte y ocultar el artista. El crítico es aquel que puede interpretar de una u otra manera la impresión que tiene de las cosas bellas. La crítica, en su forma más elevada o más baja, es una especie de autobiografía. Aquellos que encuentran significados horribles en las cosas bellas son corruptos sin ser encantadores. Esto es una falta. Aquellos que encuentran hermosos significados a las cosas hermosas son cultos. Para ellos hay esperanza. Son los elegidos para quienes las cosas bellas solo significan belleza. No existe un libro moral, ni un libro inmoral. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. El desagrado que experimenta el siglo XIX hacia el realismo es la ira de Caliban, al contemplar su propio rostro en el espejo. El desagrado que experimenta el siglo XIX hacia el romanticismo es la ira de Caliban, al no poder contemplar su propio rostro en el espejo. La vida moral de un hombre hace parte de los temas que trata el artista, pero la moralidad del arte está en la perfecta utilización de un medio imperfecto. Ningún artista quiere probar nada, hasta las cosas ciertas pueden probarse. Ningún artista tiene simpatía ética. En un artista la simpatía ética es un imperdonable amaneramiento del estilo. Ningún artista es morboso. El artista puede expresar todo. El pensamiento y el lenguaje son para el artista los instrumentos del arte. El vicio y la virtud son para el artista materiales para el arte. Desde el punto de vista de la forma, el oficio modelo del músico; desde el punto de vista del sentimiento, el oficio modelo del acto. El arte es a la vez superficie y símbolo. Aquellos que van más allá de la superficie lo hacen corriendo su propio riesgo. Aquellos que leen el símbolo asumen un peligro. El arte realmente refleja al espectador, no a la vida. La diversidad de opinión sobre una obra de arte demuestra que el trabajo es nuevo, complejo y vital. Cuando los críticos no están de acuerdo, el artista está en desacuerdo consigo mismo. Podemos perdonar que un hombre haga una cosa útil siempre y cuando no lo admire. La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarlo intensamente. El arte es completamente inútil. En el estudio flotaba un fuerte olor a rosas, y cuando la leve brisa veraniega se agitó entre los árboles del jardín, el pesado aroma de las lilas entró por la puerta junto con el delicado perfume de las rosas flores del cardo. Desde la esquina del diván lleno de almohadones persas, en el cual recordaba fumando, como era su costumbre, innumerables cigarrillos, Lord Henry Ward apenas si podía ver el destello de los capullos de un laburno, que olía a miel y que tenía el color de la miel, cuyas trémulas ramas apenas parecían soportar el peso de su belleza diamante. De cuando en cuando se veían las sombras fantásticas de aves volando tras las cortinas de seda del inmenso ventanal, produciendo una especie de movimiento efecto japonés y llevando a pensar en aquellos pálidos pinos de Tokio con el rostro de jade quienes, aunque el medio del arte es necesariamente inmóvil, quieren expresar el sentimiento de la velocidad y el movimiento, el sordo murmullo de las abejas abriéndose paso sobre el amplio césped o dando vueltas con monótona insistencia alrededor de las flores de algunos madreselva. En el estudio flotaba un fuerte olor a rosas, y cuando la leve brisa veraniega se agitó entre los árboles del jardín, el pesado aroma de las lilas entró por la puerta junto con el delicado perfume de las rosas flores del cardo. Desde la esquina del diván lleno de almohadones persas, en el cual recordaba fumando, como era su costumbre, innumerables cigarrillos, Lord Henry Ward apenas si podía ver el destello de los capullos de un laburno, que olía a miel y que tenía el color de la miel, cuyas trémulas ramas apenas parecían soportar el peso de su belleza diamante. De cuando en cuando se veían las sombras fantásticas de aves volando tras las cortinas de seda del inmenso ventanal, produciendo una especie de movimiento efecto japonés y llevando a pensar en aquellos pálidos pinos de Tokio con el rostro de jade quienes, aunque el medio del arte es necesariamente inmóvil,
Quieren expresar el sentimiento de la velocidad y el movimiento. El sordo murmullo de las abejas abriéndose paso sobre el amplio césped o dando vueltas con monótona insistencia alrededor de las flores de algunos madreselva, hacía que la calma pareciera todavía más opresiva. El rumor de Londres era con la larga nota de un lejano órgano. Sobre un caballete en el centro de la habitación estaba el retrato de su cuerpo entero de extraordinaria belleza, y frente al mismo, a cierta distancia, Basil Ward, cuya repentina desaparición unos años atrás había causado un gran revuelo entre el público, daba al pie y toda su suerte de extrañas conjeturas. Mientras el pintor miraba la graciosa y bella forma que había sabido reflejar también en su arte, una sonrisa de placer le cruzó el rostro y parecía que iba a detenerse allí. Pero de repente se estremeció y cerró los ojos. Puso los dedos sobre los párpados, como si quisiera aprisionar en el cerebro algún curioso sueño del que temiera despertar. «Es tu mejor obra, Basil, lo mejor que has hecho jamás», dijo Lord Henry languidosamente. «¿En verdad debes enviarlo el año entrante a Grosvenor? La academia es demasiado grande y vulgar. Siempre que voy, encuentro tanta gente que no puedo ver los cuadros, lo cual es horrible. O tantos cuadros que no puedo ver la gente, lo cual es peor. Realmente el único lugar de Grosvenor. No creo que vayas a mandarlo a ninguna parte», respondió el pintor, echando la cabeza hacia atrás con ese gesto peculiar que le hacía a sus amigos Orford cuando se reían de él. «No, no lo mandaré a ninguna parte». Lord Henry rasó las cejas y lo miró asombrado entre las delgadas volutas de humo que subían del cigarrillo mezclado con opio, formando espirales de caprichos. «¿Dices que no lo piensas enviar a ninguna parte? Mi querido amigo, ¿por qué? ¿Tienes alguna razón para no hacerlo? Ustedes los pintores son personas bien raras. Hacen cualquier cosa para alcanzar la fama y cuando la alcanzan parecen no quererla. Es bastante estúpido, porque en el mundo solo hay una cosa peor que dar de qué hablar, y es no dar de qué hablar. Este retrato te podría poner por encima de todos los jóvenes de Inglaterra, y los viejos se sentirían celosos, si es que los viejos están en capacidad de sentir alguna emoción». «Sé que te vas a reír de mí», replicó, «pero realmente no puedo exhibirlo. Dejé demasiado de mí mismo en este cuadro». Lord Henry se estiró en la divisa y rió. «Sí, sabía que te reirías, pero es cierto. Mucho de ti mismo, te aseguro». Basil, que ignoraba que fueras tan vanidoso. «Y realmente no encuentro ningún parecido entre tu rostro tosco y fuerte, tu pelo negro, y ese joven Adonis que parece hecho de marfil y de pétalos de rosa». «Vaya, mi querido amigo Basil, él es Narcismo, ¿y tú?». «Bueno, claro que tienes una expresión inteligente, y además, pero la verdadera belleza, termina donde comienza la expresión inteligente. La inteligencia en sí misma es una exageración y destruye la armonía de cualquier rostro. En el momento en el que uno se pone a pensar, se vuelve todo nazi, todo fuerte o algo horrible. Mira a los hombres exitosos en cualquiera de sus profesiones. Son perfectamente horribles, excepto por supuesto a la iglesia. Pero es que la iglesia no piensa. Un obispo sigue diciendo a los 80 años lo que le dijeron que dijera cuando tenía 18. Y como consecuencia natural, tiene siempre una apariencia deliciosa. Tú, misterioso y joven amigo, cuyo nombre no has dicho pero cuyo retrato realmente me fascina, nunca piensa, estoy completamente seguro, en una hermosa y estúpida crítica que debes de estar aquí en el invierno cuando no hay flores para contemplar, y en el verano cuando necesitas algo para refrescar nuestra inteligencia. No te agalúes, Basil, no te pareces a él en absoluto». «Tú no me entiendes, Harris», respondió el artista, «pero por supuesto que no me parezco a él.
Lo sé perfectamente bien. En realidad, me sentiría triste si lo hiciera. ¿Te encoges de hombros? Te estoy diciendo la verdad. Hay una suerte de fatalidad en los que destacan física e intelectualmente. Una especie de fatalidad que parece llevar a través de la historia los pasos tan valientes de los reyes. Es mejor no distinguir de los demás. Los feos y los tontos tienen lo mejor de este mundo. Pueden estar cómodamente a ver la comedia y si bien es cierto que nada conoce de la victoria, por lo menos se libran de conocer la derrota. Viven como deberían vivir todos, imperturbables, indiferentes, sin una inquietud. No causan la ruina de nadie y la reciben jamás de otras manos. Tu rango y tu riqueza, Harris. Mi cerebro, mi arte, valgo lo que valgo. La belleza de Dorian Gray, todos sufriéndonos por dones que los dioses nos han concedido, sufriéndonos terriblemente. Dorian Gray, ¿ese es el nombre?, preguntó Lord Henry, atravesando el estudio en dirección a Basil Ward. Sí, ese es el nombre. No pensaba decirlo. ¿Por qué no? Oh, no lo podría explicar. Cuando alguien gusta mucho. No le dijo su nombre a nadie. Es como entregar una parte suya. Me he acostumbrado a amar los secretos. Parece ser lo único que hace que la vida sea misteriosa y maravillosa. Las cosas más simples es deliciosa si uno la ocupa. Cuando salgo de la ciudad no le digo a nadie a dónde voy. Y si lo hiciera, echaría a perder el placer. Es una costumbre algo tonta, pero de alguna manera le da algo de romance a la vida. ¿Te parezco terriblemente estúpido? En absoluto, respondió Lord Henry. En absoluto, mi querido Basil. Pareces olvidar que soy un hombre casado y que el único encantado del matrimonio es hacer una vida llena de engaños, sean absolutamente necesarios para ambas partes. Nunca sé dónde está mi mujer y ella nunca sabe qué estoy haciendo. Cuando nos encontramos, porque lo hacemos ocasionalmente, cuando salimos a cenar juntos a cualquiera, vamos a visitar al duque. Nos contamos las historias más absurdas con la cara más seria. Mi esposa lo hace muy bien, de hecho. Lo hace mucho mejor que yo. Nunca confunde las fechas y en cambio yo siempre lo hago. Pero cuando me descubre, jamás me arma una cena. A veces quisiera que lo hiciera, pero se limita a reírse de mí. Detesto la forma en que te refieres a tu vida matrimonial, Henry, dijo Basil, acercándose a la puerta que daba al jardín. Creo que eres un buen marido, pero te avergüenzas de tus virtudes. Eres una persona extraordinaria. Nunca dices una cosa buena, nunca le haces mal a nadie. Tu cinismo es simplemente una pose. Ser natural es simplemente una pose, y la pose más irradiante que conozco, dijo Lord Henry, riendo, y los dos jóvenes salieron juntos al jardín, y se acomodaron en un asiento de bambú a la sombra de un seto de laurel. La luz se filtraba entre las hojas brillantes, las margaritas blancas se agitaban en el prado. Después de una pausa, Lord Henry sacó su reloj. Temo que tengo que irme, Basil murmuró, y antes de hacerlo insistió en que me respondiera a una pregunta que te hice algún tiempo. ¿Qué pregunta?, dijo el pintor con los ojos fijos al suelo. Tú sabes perfectamente bien. No, no lo sé, Henry. Bien, te lo diré. Quiero que me expliques por qué no quieres exhibir el retrato de Dorian Gray. Quiero saber el verdadero motivo. Ya te conté el verdadero motivo. No, no lo has hecho. Dice que era porque había puesto mucho de ti en ese retrato. Pero vamos,
Eso es una niñería. Harry, dijo Basil Hallward, mirando de lleno a la cara. Cada retrato pintado con sentimiento es el retrato del artista, no del modelo. El modelo es simplemente un accidente, un motivo. No es quien el artista revela. Es más bien el pintor el que se revela a sí mismo en el lienzo pintando. La razón por la cual no exhibiré este retrato es porque temo haber dejado al desnudo el secreto de mi propia alma. Lord Henry rió. ¿Y cuál es ese secreto?, preguntó. Te lo diré, dijo Howard, pero una expresión de perplejidad asomó a su rostro. Soy toda atención, Basil, dijo su compañero mirándolo. Oh, realmente hay poco que contar, Harry, respondió el pintor, y temo que a duras penas podrás comprender la respuesta. Tal vez te cueste trabajo creerla. Lord Henry sonrió, e inclinándose, agarró una margarita del prado y la examinó atentamente. Estoy completamente seguro de poder comprender tu respuesta, replicó, mirando con atención el pequeño centro dorado de la flor. Y en cuanto a lo que hay que creer, puedo creer cualquier cosa, siempre y cuando sea plausible. El viento arrancó algunos capullos de los árboles y los pesados ramilletes de las lilas se movieron en el aire languido. Una cigarra comenzó a brillar junto al cerco, y una libélula flotó frente a ellos como un hilo azul en las alas gasas color marrón. Lord Henry le pareció que podía oír los latidos del corazón de Basil Hallward, y se preguntó qué vendría a continuación. La historia es la siguiente, dijo el pintor pasado un rato. Hace 2 meses asistí a una fiesta en casa de Lady Ron. Tú sabes que los artistas tenemos que aparecer a veces en la sociedad para que el público recuerde que no somos unos salvajes. Con frac y corbata blanca, tal como me dijiste una vez, cualquiera, hasta un corredor de bolsa, puede pasar por ser un hombre civilizado. Pues bien, cuando llevaba en la sala unos 10 minutos conversando con viudas gordas vestidas con trajes recargados y con aburridos académicos, tuve la impresión de que alguien me estaba observando. Me di la vuelta y vi a Dorian Gray por primera vez. Cuando nuestros ojos se encontraron sentí que me ponía pálido. Una curiosa sensación de temor me sobrecogió. Comprendí que estaba enfrente a alguien cuya sola personalidad era tan fascinante que, si yo lo permitía, absorbería mi naturaleza por entero, mi alma, mi propio arte. Yo no quería una influencia externa en mi vida. Tú sabes bien, Henry, que yo soy independiente por naturaleza. Siempre he sido mi propio dueño, al menos hasta que conocí a Dorian Gray. Entonces, pero no sabía cómo explicártelo. Algo me decía que estaba al borde de una crisis en mi vida. Tuve el extraño presentimiento de que el destino me guardaba alegrías deliciosas y sufrimientos exquisitos también. Me dio miedo y me devolví para abandonar el salón. No fue mi conciencia la que me llevó a hacerlo, fue una especie de cobardía. No creo tener méritos por haber tratado de escapar.